Esto es lo que les molesta, que no nos olvidamos de por qué nacimos. Ayer estuve con Jesús, estuvimos compartiendo radio, y yo ayer tuve una sensación importante. Mirad que en estos 2 años, anda que no me han atacado. Me siento un poco como Gila, digo que a mí es que me han fusilado, pero me han fusilado mal. Pero ayer estando con Jesús yo pensaba, algo hemos hecho bien, porque por cada uno de nosotros que pueda caer, hay 100 Jesús que van a tomar la bandera. Gracias, compañeros, gracias. Decía Concepción Arenal, una de las nuestras, todo es imposible mientras lo parece. Y ahí la responsabilidad la tenéis vosotras y vosotros, porque habéis dejado de creeros las mentiras, habéis dejado de creeros los mensajes que trasladaban. Y cuando os han dicho que todo era imposible, vosotros habéis dicho, ¿y si acaso es posible? Y gracias a que habéis pensado que el cambio era una realidad que estaba al alcance de nuestras manos, 5 millones de vosotras y de vosotros le habéis dicho al sistema que claro que hay alternativa. Y como siempre dice Pablo, no nos tienen miedo a nosotros, os tienen miedo a vosotros porque tenéis conciencia, porque habéis despertado frente a toda esa mentira que quería condenaros al silencio. Hay una novela que me gusta mucho, Fahrenheit 451. La película también está bien. Yo le cuento a mis alumnos que había 2 cabras en un prado y una de ellas se estaba comiendo un rollo de película y llegó otra y le dijo, ¿te gusta? Y dijo, sí, pero me gustó más el libro. El libro es mejor. En Fahrenheit 451 es un futuro, es una distopía, es una utopía negativa, y en esa utopía negativa los bomberos, en vez de apagar los fuegos, queman las librerías, para que la gente no piense. Y la gente entonces tiene las librerías escondidas, y en la novela van los bomberos, hay un bombero que le suena raro lo que está haciendo, ¿no? Pero siempre le han enseñado que eso es así, y por tanto no se pregunta nada. Y un día van a una casa donde ha habido un soplo, del periodista Pantuflo seguro, ha habido un soplo de que una señora tiene una biblioteca, entonces se la descubren, están quemándole los libros y la señora se echa a las llamas. Entonces este bombero tiene un shock, donde de repente dice, ¿cómo es posible que esta señora haya entendido que los libros son más importantes que su vida? Y eso le hace, fijaos, empezar a pensar. De repente hay ahí un clic que hace que despierte su conciencia. A mí me gusta mucho hablar del Espartaco, la novela de Howard Fast, donde hay un esclavo, Espartaco, que está en la mina, pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores en esa decadencia, ¿no?, de la Roma, que está terminando la República y empieza el Imperio, en esa decadencia romana, ya digo, hacen falta esclavos porque hay una alta siniestralidad, ¿no?, en las peleas de gladiadores. Y entonces van a la mina y él está contento. Le daban latigazos en la mina, le dan latigazos en la escuela de gladiadores y no hay problema. La cuestión es que también llevan a la mina a un esclavo que se había levantado. Pero en vez de crucificarlo, que era lo que hacían, lo llevan a galeras, con el mandato de que nunca salga de galeras. Pero, como siempre los que hacen la ley procuran hacer la trampa, resulta que lo sacan de galeras para que vaya a morir a la escuela de gladiadores. En ese tiempo, antes de que el tipo muera en una de las peleas, se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder. Y un día se acerca a él y le dice, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera el concepto. ¿Libre qué quieres decir? Que fui libre, pero no te entiendo. Que hacíamos lo que queríamos, pero los soldados los derrotamos. Pero vendrían más soldados, los derrotamos. Pero vendría una legión de Roma, los derrotamos. ¿Y qué pasó entonces? Y entonces fuimos durante 3 meses libres, donde todo era de todos. Y fijaos que igual que en Fahrenheit 451, de repente algo que parecía imposible se convierte en posible. Y en la cabeza de Espartaco el látigo le empieza a saber de manera diferente. Él de repente, fijaos, el dolor lo empieza a entender de una manera diferente y le empieza a doler de una manera que le genera conciencia. Y en esa generación de conciencia él empieza a decir, ¿y por qué me tienen que dar con el látigo? Y empieza, fijaos, a desarrollar la voluntad de que no le sigan dando con el látigo, pero se da cuenta de que él solo no puede impedirlo. Y de repente se da cuenta de que si no hay la actuación política de la polis, del conjunto de la ciudad, del conjunto de los esclavos,
no va a poder encontrar solución. Y un día, después del almuerzo, que están los soldados medio dormitando, reúne a los esclavos y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis hecho vosotros. Y miran a su alrededor y dicen: todo lo hemos hecho nosotros. Y dice: mirad otra vez y contadme si una sola de esas cosas es vuestra. Y miran a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Y entonces, tomando una frase del manifiesto, dice Espartaco: pues entonces, en la revolución, en el levantamiento, no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Y entonces, fijaos, ese acto genera la conciencia en los demás esclavos y al final se pueden levantar. Y cuando miramos la conciencia de las luchas, siempre recordamos a Espartaco, después de tantísimo tiempo, porque fue de las primeras veces que tenemos conciencia de que hubo gente golpeada que se levantó porque creció frente a las palabras que les decían que no pensaran y decidieron pensar por sí mismos. Y esto, fijaos, creo que es muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque cuando pusimos en marcha Podemos, era porque nos dolía. Porque entendíamos que lo que estaba pasando a nuestro alrededor nos producía latigazos terribles, que aunque no fueran en nuestras espaldas, nos dolía. Porque no queríamos acostumbrarnos a ver gente mirando en los cubos de basura. Porque no queríamos acostumbrarnos a que cada año nos faltaran estudiantes en las aulas de la universidad. Porque nos dolían los latigazos de los abuelos, que tenían que estar con su exigua pensión, sosteniendo no solamente a ellos, sino también a sus hijos y a sus nietos. Y encima les decían: si os hemos subido 2 euros, ¿de qué os quejáis? Y nos dolían los latigazos de la gente que desahuciaban, y nos dolían los latigazos de la gente que no se publicitaba para no invitar a que más gente lo hiciera, pero que se estaba suicidando. Y nos dolían demasiados latigazos, y por eso pusimos en marcha esta hermosa aventura, diciéndoos, fijaos, que el dolor era compartido, que el dolor no era solamente de los que caían en la escala social, sino que el dolor estaba afectándonos prácticamente a todos nosotros, y que por eso planteábamos que teníamos que recurrir a una idea transversal, que no queríamos hablar de grupos de derechas, de izquierdas, tú sí, tú no, porque entendíamos que cuando te desahuciaban no te preguntaban a qué partido político habías votado. Cuando te echaban del trabajo no te preguntaban cuáles eran tus ideas políticas. Cuando te golpeaban con esa posibilidad de enriquecerse unos a costa de enriquecerte a ti, no te preguntaban si te caía mejor uno u otro de los políticos del bipartidismo. Fijaos, nos dolía, y ahora, por vez primera, después de tiempo que no dábamos mítines o que no hacíamos actos de este tipo, por vez primera puedo decir que ese dolor que nos llevó a nacer es el dolor que estamos representando, por ejemplo, en el Parlamento, defendiendo la Ley 25, diciendo la primera ley que hemos presentado en el Parlamento, que es para la gente que no le quieren permitir la dignidad. No nos olvidamos. Y no sabéis qué orgullo es que yo pueda decir ahora aquí que la primera ley que presentamos era la Ley 25 en honor al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que cualquier ser humano tiene derecho a la dignidad, porque todos nosotros, porque somos finitos, porque todos nosotros vamos a morirnos, somos irrepetibles. Y como somos irrepetibles, aunque nos clonasen, nuestras experiencias serían diferentes. Y por eso ya digo, porque somos finitos y somos irrepetibles, todos y todas nosotros somos sujetos de dignidad, cualquiera de nosotros. Y por eso cada vez que a alguien le roban la dignidad, nos la están robando también a nosotros. Qué orgullo escuchar ayer a Irene defendiendo una ley de educación que merezca ese nombre y afeando a los que había del gobierno popular, ninguno, ¿no? Pero los que había del Partido Popular, afeándoles que han sido capaces de hacer una ley educativa contra toda la comunidad, contra todos los estudiantes, los profesores, los maestros, las familias, y contra también esa necesidad de entendernos como un país plurinacional. Qué orgullo igualmente escuchar a Agustín Duy recordando que es verdad que el PSOE nos ha sacado 300.000 votos, pero ha votado el 4,7% de los emigrantes. Y esos emigrantes, esos 2 millones que nos faltan,
la mayoría nos está votando a nosotros. Hay una voluntad de que la gente que ha tenido que salir fuera de España porque aquí no les damos trabajo, que encima no puedan votar, pues tenemos que defenderlo hasta la última gota de nuestra sangre para que esa gente pueda votar. Son españoles como nosotros y tienen que poder decidir el futuro de su país. Pues fijaos, lo municipal, es que cada vez que levantamos una alfombra salen chinches. La M30, fijaos, ha salido, ¿no? Los sobrecostes, la cantidad de dinero que se estará pagando. ¿A qué curioso? Las constructoras que luego aparecen todas en la red Gürtel o en la red Púnica. Estamos pagando nosotros sobreprecio de obra pública a otros que después por detrás están financiando al Partido Popular, que ha ganado elecciones con dinero negro, que las sedes del Partido Popular la han financiado con dinero negro y que han financiado campañas electorales con dinero negro. Tenía razón el juez que dijo que eran una asociación para delinquir. Hubo un tiempo. La verdad es que no hace tanto. Uno mira para atrás y dice, solo llevamos 2 años. Recordad que hubo un tiempo en donde parecía que no se podía. Yo hice un libro sobre la transición, se llamaba La transición contada a nuestros padres, y uno de los capítulos es una historia de España en citas, que me parecían muy elocuentes. Y en el año 75, cuando se murió Franco, había una cita muy sesuda de Lola Flores que decía: yo no entiendo de política, pero lo veo todo muy negro. De alguna manera, esa cita de Lola Flores parece que se había apoderado de nosotras y de nosotros. Parece que estábamos condenados, fijaos, a que no hubiera ningún tipo de solución. Pero aquí pasó algo muy especial, y no me canso de decirlo. Aquí pasó el 15M. Y la gente que dice, ¿dónde está el 15M? Le tenemos que devolver la pregunta. Es al revés, dime dónde no está el 15M, porque está en todos los espacios donde se está volviendo a dignificar la política. Pero fijaos, el 15M, decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, que fue una gran conversación, si recordáis. Era una gran conversación, donde de repente cosas que nunca habíamos hablado, las volvíamos a hablar, o gente que no había entrado en determinados temas empezaba a hablarlos por la noche. A esa gran conversación, fijaos, surgió, lo planteaba Lara, surgió en un momento dado la pregunta, ¿seguimos en las plazas? Y fue el propio poder el que nos dio las claves. El 16 de mayo, el día después del 15M, el Roto, que es nuestro filósofo de cabecera, dibujó una viñeta con la Puerta del Sol llena de colores y decía, le dijeron a los jóvenes, a la puta calle, y es lo que han hecho. Al día siguiente, fijaos qué importante, dibujó otra viñeta donde él contaba, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Cuando estábamos en la calle, planteaba Lara, dijeron, ¿y por qué no montáis un partido? Dijimos, vale. Ahora que hemos montado un partido, dicen, no, éramos unos frikis, ¿recordáis? El gurú del Partido Popular. Después, al finalizar, una semana antes de las elecciones, me dicen que Arriola fue a ver a Rajoy y le dijo, oye, que estos de Podemos van como un cañón. Y le dijo Rajoy, pero ¿esto no eran los frikis? Y le contestó, es que ya se duchan. El otro día fui a televisión y estaba una periodista que fue la que dijo que olíamos mal, ¿no? Y yo antes de hablar con ella le dije, me he duchado 2 veces. Una me parecía poco para estar delante de usted. Me he duchado 2 veces. Fijaos que después de esa gran conversación que fue el 15M, vino una suerte de silencio electoral. Digo silencio porque las elecciones son espacios a menudo de mentiras. Yo no sé si va a volver a haber elecciones, ahora os contaré. Pero claro, a mí me preocupa porque yo durante las elecciones contaba la historia y digo, coño, no puedo volver a contarla otra vez. Van a decir que qué pesado. El tipo ese que se muere y el tipo estaba convencido de que, como era constructor, que iba a ir al infierno. Pero de repente llega a un vestíbulo y hay un señor que le dice, ¿cielo o infierno? Y dice, hombre, está bien, debe ser el nuevo papa, ¿no? ¿Tiene usted algún folleto? Y dice, no, puede usted ir y mirar, ¿no?
¿Por dónde quiere empezar? Y dice, pues no sé, por el infierno. Entonces baja al infierno, le abre la puerta y hay aire acondicionado, playitas, bibliotecas, música en directo, videotecas, comida de todo tipo, sexo del bueno, sexo del malo. Vamos, le dicen, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi no, pero por si acaso. Y le suben al cielo y está allí todo el mundo en una nube, tocando la lira, en una armonía preestablecida, inenarrable. Dice, pues, ¿le gusta el cielo? Y dice, sí, pero casi me voy al infierno, Entonces le bajan al infierno y allí nada más a abrir la puerta le clavan un tridente en el culo, le empiezan a dar latigazos, le muerden perros, le atan a un poste ardiendo, el comisario Maruenda gritándole, confiesa, confiesa, Inda, diciéndole, bolchevique, bolchevique, un infierno. Y el tipo dice, pero oiga, si ayer estuve y esto era maravilloso, ¿qué pasa hoy? Dice, no, es que ayer estábamos en elecciones. La perspectiva de tener que volver a contar otra vez esta historia me estremece. Pero fijaos, en las elecciones hubo una suerte de silencio. ¿Por qué os digo que silencio? Porque todo lo que se planteó en las elecciones, una semana después, no valía para nada en los principales partidos. Y de repente decías, oye, ¿y el programa electoral que tenía que servir como un contrato con tu ciudadanía, de repente, ¿por qué lo desbaratas? Malbaratándolo. ¿Por qué de repente ese contrato que te han votado en el caso del PSOE, 5.300.000 personas, estás dispuesto a sacrificarlo por gobernar con... ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Y uno sabía, porque uno ya va teniendo su edad, que las campañas electorales son espacios donde se dicen muchas cosas, pero por lo menos la vieja política no cumple. Por eso os decía que a mí me agrada mucho que en este espacio parlamentario que hemos tenido, hemos dicho, vamos a cumplir la parte del programa que nos corresponde hasta donde lleguemos, porque tenemos la obligación, porque nos hemos presentado a una campaña electoral con este programa, pero, fijaos, qué curioso, los demás partidos parece que el programa solamente sirve, ¿no?, para cubrir el expediente, no en vano, en Madrid, Esperanza Aguirre, mamá Gürtel, se presentó con una hoja de programa, con una hoja. Imaginaos lo que hubiera ocurrido si lo hubiéramos hecho nosotros. Presentarnos con una hoja de programa hubiera sido la quinta esencia del mal. Ella pudo hacerlo y salía de las reuniones con periodistas indemne, lo cual también indica el trabajo que tenemos todavía por delante. En fin, el resultado, fijaos, de las elecciones no fue el buscado y de repente hubo un resultado que desbarató, porque se rompió el bipartidismo. Y empezaron a sonar los teléfonos de Bruselas. Oye, ¿tenéis eso controlado? Y empezaron, fijaos, a diseñar cuál era el modelo. ¿Y sabéis cuál era el modelo que deseaba el poder? Pues un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos. ¿Por qué el Partido Socialista? Porque el rey Felipe VI necesita justificar su reinado. Y en el año 2016 justificar una monarquía fuera de los cuentos es complicadito, Entonces, ¿quién tenía que justificar eso? El Partido Popular justifica mal una monarquía porque ya son ellos bastante rancios, ¿no? Y por eso, fijaos, ese papel lo ha ocupado el Partido Socialista, ¿no? Y por eso decían, no, yo soy republicano pero juancarlista, que es como ser vegetariano y cenar chuletones. Decían eso, ¿no? Y por eso, fijaos, la tarea que se le encargó al Partido Socialista es, bueno, tú te juntas con Ciudadanos, evitas a toda costa entrar con Podemos y, claro, lo que haría falta aquí es que o el PP o Podemos se abstengan o entren en el gobierno. Hubo algún inteligente del poder que dijo, no tiene que ser el PP. ¿Sabéis por qué? Porque el planteamiento era que el PP tenía que estar en la oposición para que siguiera jugando la mentira del bipartidismo. Y lo dijo uno de los jefes de la patronal. Como están nerviosos ya van contándolo todo. Entonces uno de los jefes de la patronal catalana dijo, no. O el PP o el PSOE tienen que estar en la oposición. Porque es que si no, la oposición va a ser Podemos y entonces estos gobiernan dentro de nada. Hay que intentar seguir manteniendo el turnismo de Cánovas y Sagasta. Y por tanto dicen, pues bueno, entonces lo que tenemos que conseguir es la abstención
de Podemos. Y empezaron, fijaos, todos los ataques. Que si nos peleábamos entre nosotros, que si nos íbamos a romper, que si las encuestas nos daban que desaparecían, que nos financiaba Qatar, y pensaba que a Qatar lo financiaba el Barça, pero nos financiaba Qatar, empezó todo un ataque a ver si de alguna manera nosotros sin más nos absteníamos. Pero nosotros, fijaos, seguíamos firmes y decíamos, Pedro Sánchez, PSOE, si es que hay una solución mucho mejor, que desde el primer día te la estamos ofreciendo. Sé el último socialdemócrata o el primero. Valiente. Recupera lo que fue Olof Palme. No sigáis asumiendo los sustos que os pegan. No hagas como Zapatero, que se asustó y nos cambió el artículo 135 porque se lo mandó el Banco Central Europeo. No hagas como Felipe González en el 93, que en vez de gobernar con Izquierda Unida, gobernó con Pujol y de aquellos barros estos lodos. ¿Qué nos hemos encontrado? Fijaos, y esto es importante que lo analicemos. El Partido Popular ha demostrado que solamente aguantan si están en el poder. Fijaos que el papel de Aznar es importante entenderlo, Aznar es un tipo que entró a la política mintiendo, ¿recordáis? Generó una falsa acusación contra Demetrio de Madrid, que después era falsa, pero logró ser presidente en Castilla. Y se fue mintiendo, diciendo que el atentado del 11M había sido ETA, cuando había sido Al-Qaeda. Ese señor mentiroso, fijaos, fue el que sacó a la derecha del franquismo y la metió en lo que llamamos el modelo neoliberal. Es decir, un modelo donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Un modelo donde no es importante la ideología, sino ser muy piernas. Un modelo donde lo importante no es que tú tengas ningún tipo de ideología firme, sino que, como en aquella conversación de Zaplana con, no sé si era Naseiro, no, si yo estoy en política para forrarme. Claro, claro. Y por eso, fijaos, estos personajes pueden meter a España en la guerra, en aquella famosa foto de las Azores, porque no tienen ningún tipo de ideología. Pueden vender las empresas españolas a potencias extranjeras, da igual, porque no tienen ideología. Pueden parecer que son más liberales, incluso alguno dice que es homosexual y se casan. Pero siguen, fijaos, sin tener ningún tipo de ideología, porque ni siquiera cuando son homosexuales sacan la lectura de lo que ha costado defender los derechos de la comunidad gay, ni siquiera sacan la lectura de lo que nos hemos tenido que partir la boca para que los traten con dignidad, y se olvidan, y ahora simplemente viven con ese privilegio, olvidándose de que ese sufrimiento que sufrió ese colectivo debiera servir para que tuvieras por lo menos un poquito de empatía por todos los colectivos que aún sufren, pero no, porque no tienen ningún tipo de ideología, solamente piensan en ellos mismos. Todo lo que está pasando en el Partido Popular, fijaos, es un fin de época, y lo tenéis que entender así. Todo lo que nos estamos enterando son vendetas internas. De repente sale la declaración de Aznar, porque tenía miedo de que Aznar pudiera decir que se presentaba a las elecciones, y sacan su declaración. Por cierto, están diciendo que si son iguales o no son iguales. Yo recuerdo que un servidor, en tiempo ilegal, hizo su complementaria, y por eso no me multaron. En cambio, el señor Aznar pues no lo hizo, Hacienda le hizo una paralela y entonces le multaron. En cualquier caso, le recomiendo al señor Aznar que hace bien en no fiarse, que vaya a los jueces, como nos ha pasado a nosotros en multitud de ocasiones. Y le digo al periodismo pantuflo, el 100% de las acusaciones archivadas, el 100% de las acusaciones contra Podemos archivadas. El pobre Partido Socialista que de repente, fijaos, los principales enemigos de Pedro Sánchez los tiene dentro de su propio partido. Y de repente, intentando sobrevivir, hace lo que sea. Hay algo que es muy importante. Nosotros el primer día le dijimos a Pedro Sánchez, atrévete a un gobierno de la izquierda, un gobierno del cambio. Y el Consejo Federal del 24 de diciembre, el 28 de diciembre, si mal no recuerdo, le dijo no. Con Podemos ni a tomar café. Y entonces le echaron en brazos de Ciudadanos.
El Partido Socialista, fijaos, desde el comienzo no tenía ningún tipo de margen de maniobra que no fuera el que le dictaban los intereses de los varones, la baronesa, y no os olvidéis de esto, el gobierno de Alemania, que no es Merkel sola, que Merkel está gobernando con el Partido Socialista, que hay una gran coalición allí. Y por tanto, fijaos, el Partido Socialista está no atendiendo a los intereses de España, ni siquiera atendiendo a los intereses de su partido. Están los pobres a ver cómo se salvan individualmente. Y por eso están en esa lucha, fijaos, de familias, igual que el Partido Popular. Por eso os digo que es un momento de cambio de época. ¿Y qué decir de Ciudadanos, ¿no? Del gran titiritero, ¿no? De esa persona que, como lo planteabais aquí hace un momento, resulta que era el responsable de Ciudadanos en la zona sur y ahora es el hombre de confianza del Partido Popular. Es que me recuerda a lo de Groucho, señora, estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. Y siempre me parece que Albert Rivera es una persona con muy pocos principios, pero eso sí, muy flexibles. Resulta que, fijaos, no tiene ningún tipo de problema en hacer aquello para lo que nacieron. ¿Recordáis a Josep Oriol, el presidente del Banco Sabadell, diciendo necesitamos un Podemos de derechas? Y resulta que el Partido Socialista, que dijo que era la nueva derecha, al final se echa en sus brazos. A ver cómo demonios le va a explicar el Partido Socialista a sus militantes y a sus votantes que renunció a cambiar la ley laboral, que renunció a presionar en Europa para que no siga habiendo pobreza en nuestro país. A ver cómo le explica a sus militantes y a sus votantes que renunció a poder poner en marcha políticas de trabajo que saquen a tanta gente de la pobreza. A ver cómo explica a sus votantes que decidió ponerse del lado de los bancos y no del lado de los desahuciados. ¿Y sabéis qué le vamos a decir? Que los verdaderos socialistas hace tiempo que están aquí, en Podemos, porque aquí también tienen su casa. En fin, también estamos nosotros. Fijaos que yo sigo pensando que hasta el final el sistema va a intentar que no haya elecciones, porque no quieren, porque saben que nosotros vamos a tener un muy buen resultado, que el PSOE seguramente va a irse a donde merece por lo que han hecho, y que Ciudadanos va a ocurrir lo mismo que ocurrió en las anteriores elecciones, que los medios, sobre todo los medios pantuflos, van a decir que son maravillosos, pero que después no van a tener tanto resultado. Y por tanto están diciendo, cuidado, que unas nuevas elecciones no nos interesan. Y por eso yo creo que hasta el final yo voy a estar expectante, porque pueden sacarse un conejo de la chistera y tenemos que estar bien atentos. Nosotros hemos hecho la apuesta clara a Sánchez, atrévete, salen las cuentas, podemos hacer un gobierno del cambio para nuestro país. Pero si Sánchez no tiene coraje, porque no le dejan en su partido, no me extraña nada que busquen otro tipo de solución. Ahí está Podemos, que tendrá también que explicar lo que ha hecho. Y en esto tenemos que tener los argumentos bien claros. Mirad, yo personalmente no me fío nada del Partido Socialista Obrero Español, porque si me fiara del Partido Socialista Obrero Español no hubiera participado de esta hermosa aventura de poner en marcha Podemos. No me fío del Partido Socialista porque es el corresponsable junto con el Partido Popular de lo que nos está ocurriendo. Fueron los dos los que firmaron la reforma del artículo 135, pero fueron los dos los que empezaron las privatizaciones de los servicios básicos en nuestro país. Son los dos los que están acusados en casos de corrupción terribles. A veces por esta baraúnda del Partido Popular nos olvidamos de los ERES en Andalucía o de los que puedan salir en los papeles de Panamá del Partido Socialista. De momento, alguien muy vinculado sentimentalmente a Felipe González. Fijaos que yo no me fío del Partido Socialista porque entiendo que el Partido Socialista es rehén junto con el Partido Popular de todo lo que está pasando en España y en Europa. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que 11 millones de españolas y de españoles, los 5 millones que votaron al PSOE, los 5 millones que nos votaron a nosotros y el millón que votó a Izquierda Unida, Unidad Popular, estaban diciéndonos, por favor, sacadnos del gobierno de Rajoy, sacadnos, quitadnos este cáliz. Y nosotros, fijaos, teníamos que entender ese llamamiento. Nosotros teníamos que entender que
por mucho que no confiáramos en el Partido Socialista, había que, como dijo Pablo, dejarse la piel por intentar conseguir un gobierno de cambio. Sabíamos que era muy difícil, porque muy deprisa el Consejo Federal del Partido Socialista le dijo a Sánchez: con Podemos, nada, que estos nos levantan las alfombras y nos joden. Entonces, fijaos, no siempre hemos explicado bien las cosas. Pablo hizo una cosa muy correcta, y es decir, os ofrecemos un gobierno de cambio, pero ese gobierno de cambio tenemos que estar nosotros, porque si no estamos nosotros no hay garantía de que cumpláis, ninguna garantía. Y lo presentaron como que pedíamos sillones, y dijeron: no, esto les interesan los sillones. Pues ahí está Pablo Iglesias con su grandeza diciendo: que yo soy el problema, me retiro. A ver qué líder político hace eso en nuestro país o en Europa. Eso es sinceridad, eso es honestidad, eso es dignidad. Gracias, Pablo, por seguir dando lecciones de una manera diferente de hacer política. En fin, ataques de todo tipo y los que seguirán viniendo, intentando, ya digo, vencernos, intentando quebrarnos, intentando que cedamos, pero se nos quitó el miedo hace bastante tiempo. Fijaos que hay algo muy importante que hemos aprendido, no solamente en estos 2 años, sino de antes, y es que metieron el miedo a muchos de nuestros padres y a nuestros abuelos, y que el miedo es la principal herramienta para que las cosas no cambien. Es posible que haya una segunda vuelta, es posible. Yo no tengo ningún tipo de problema, ¿sabéis por qué? Porque creo que es un momento de sincerar las cosas. Todos tenemos mucha más información ahora que el día 20 de cuando fuimos a votar en diciembre. Y todos sabemos lo que nos jugamos. Haced memoria. Una de las cosas que no quiere el sistema es que tengamos memoria. Odian que tengamos memoria, pero procuramos tenerla. Y nos acordamos, fijaos, en estos meses cómo supuestamente rodeados de casos de corrupción, haciendo agua a su sistema por todos lados, quebrado el bipartidismo, todos los días desayunándonos con escándalos que afectaban al corazón de sus políticas, a Rato, a Aznar, a Bárcenas. ¿Cómo contraatacaron? ¿Recordáis lo de los titiriteros? Resulta que era el retablo de Don Cristóbal, que es de Lope de García Lorca. El retablo de Don Cristóbal, que es siempre el poder contra el débil. Y era un policía que le sembraba una prueba en uno de los actos, de ese acto de titiriteros, que vale, sería posible que no fuera un acto para niños, pero cuidado, que tampoco la televisión que ponéis a los niños es correcta y os calláis la boca. En ese acto, fijaos, ¿recordáis? Pone un policía, le golpea a la bruja, la deja desmayada y cuando está desmayada le pone un cartel que dice Gora Alca Eta. Que es de traca, vuelve el landismo, ¿no? Y resulta que, fijaos, de repente portadas y más portadas, tertulias, recordad lo que fue, que parece que ponían en peligro el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno del Cambio. Por cierto, enhorabuena, Manuela Carmena, porque te intentaron tumbar también con lo de Banda y la Plaza de España. Ahí está, cuando hay un gobierno firme, se defienden los intereses de la gente. Gracias también a José Manuel por defenderlo. Bueno, os decía que a Rita la querían encarcelar, la querían fulminar, porque habían hecho una protesta en un país donde la jerarquía de la Iglesia Católica no les gusta a este papa, pero si le llaman comunista y marxista. Este papa que tiene muchas cosas que a mí no me gustan, pero otras sí. Y por eso siempre digo que una señal de que este papa nos ha salido medio bueno es que la frase que más repetimos es: este va a durar poco, ¿no? Es una manera de decir, algo está haciendo bien, ¿no? Yo no me olvido tampoco de los compañeros de Airbus. Nunca ha habido tantos sindicalistas que quieren encarcelarlos porque están en contra del derecho a la huelga. Los sindicalistas son parte también de nuestra lucha. Pues claro, por mucho que se equivoquen a veces los sindicatos, nos da igual. El sindicalismo forma parte de los trabajadores y trabajadoras. ¿Recordáis el intento de retrotraer en la ley del aborto 30 años atrás? La gente que tiene el dinero fuera. Si es que ¿por qué no hizo a Rajoy que dimitiera a Soria? Porque tiene que dimitir toda la gente que tenga dinero fuera del gobierno en funciones del Partido Popular. Es que se van a quedar. ¿Quién se va a quedar?
¿quién se va a quedar? Entonces solamente, fijaos, tienen problemas cuando salen los medios de comunicación, si no, no. Pero igual que Ciudadanos. Pues es que Ciudadanos es un partido que crearon como las Spice Girls. Pero creedme, es un partido de diseño. Parece que es nuevo, llevaban 10 años. Claro. Entonces en ese casting, en vez de las Spice Girls, Albert Rivera, ¿no? No canta. Bueno, canta, pero de otra manera. Decía que, fijaos, de repente, claro, tienen que construir a Ciudadanos y dicen, a ver, búscame gente de donde haya. Y donde había gente lo metían. Y lo conocéis aquí en los municipios. Gente que estaba en Falange, gente que no había encontrado su puesto en el Partido Popular, gente que los habían echado de partidos. Pues venid para acá. Aquí no tenéis ningún tipo de problema. Y claro, como realmente no tienen ningún tipo de problema porque saben qué hacen, pues ya veréis los casos que van a salir. Es que tienen que salir necesariamente, porque es un partido sin ideología, de aluvión, que ha recogido a gente para que le haga esa tarea de poderse presentar en cualquier sitio. Bueno, voy a ir terminando. Hay una idea de fondo, y a mí me da mucha rabia que tengamos elecciones, porque las elecciones no son un buen espacio para discutir determinadas cuestiones. En las elecciones, fijaos, parece que lo que prima es el brochazo, cuando yo creo que estamos en un momento histórico de pincel y no de brocha gorda. Cuando nosotros decidimos configurarnos como partido, entendíamos, fijaos, que las discusiones del 15M, que eran discusiones muy profundas, teníamos que tenerla de una manera amplia y ordenada, pero llevamos 2 años de elecciones y no había posibilidad. Hemos estado con la lengua afuera, elección tras elección, y en las elecciones es el brochazo, porque siempre te acusan de cualquier cosa y tienes que hacer discursos, como muy, ya digo, de brocha gorda. En cambio, fijaos, os invito, por favor, y además estamos en la celebración del nacimiento de un círculo, tenéis que empezar a discutir los asuntos profundos que están viniendo en los próximos años, y solamente os los menciono. Tenemos que discutir en profundidad qué ocurre con el trabajo. No hay nadie ya, fijaos, nadie, que no asuma que el desarrollo tecnológico destruye de manera neta empleo. Las tecnologías de la información, que son las actuales de lo que llaman los economistas la última ola, las economías de la información, las tecnologías de la información destruyen de manera neta. Si nos cobramos en el supermercado, hacemos las operaciones por internet, robots producen robots. Vemos en la televisión, no, hay un hotel que ya funciona solamente con robots, es una gran noticia. Y yo pienso, pues se van a tener que inscribir para dormir aspiradoras, porque, fijaos, si el desarrollo tecnológico destruye empleo, ¿qué pasa? ¿Seguimos alargando la jornada laboral? ¿Nos jubilamos más tarde? ¿Hacemos que los viejos vivan trabajando hasta que tengan 70, 75 años y los de 40 años no tengan empleo? Fijaos qué reflexión. Otra idea, que es verdad que la sociedad todavía no la tiene interiorizada, pero la están interiorizando, fijaos, hasta en Silicon Valley, leía un artículo antes de ayer, la idea de la renta básica. Si no hay trabajo para todo el mundo, y lo que es más importante, no hace falta que trabajemos tanto. Si llevamos en el móvil, y ya prácticamente todo el mundo tiene móvil, si en el móvil llevamos un ordenador, si pusiéramos la tecnología al servicio de la gente y no al servicio de los monopolios, no haría falta que trabajáramos tanto. Podríamos, fijaos, hacer la misma tarea repartida, trabajando menos horas. Pero hay gente que no le interesa todo lo contrario. ¿Y sabéis cuál es el resultado? Y esto debiera ser el corazón de la discusión en caso de que haya elecciones, que en España, hoy mismo, igual que ayer y antes de ayer, y hoy menos que ayer, pero más que mañana, somos más desiguales. Cada día que pasa, los ricos son más ricos y cada vez los pobres son más pobres y más. Y esas cosas que pasan, ¿no las discutimos? ¿Quién las discuten? Los técnicos. Y los técnicos, qué casualidad, si las conclusiones de los técnicos siempre son las mismas, que tenemos que hacer pensiones privadas, que tenemos que trabajar más, que tenemos que esforzarnos más.
Y al final, ¿sabéis cuál es el modelo? Y yo quiero que discutamos esto en las elecciones, y que me lo diga el PSOE, y que me lo diga Ciudadanos, y que me lo diga el PP. Vuestro modelo es que seamos como China, autoritarismo con leyes mordaza y salarios de mierda para que puedan enriquecerse los que tienen mucho dinero. Ese es el modelo de estos partidos, y nos lo tienen que decir con claridad. Me da mucha rabia que haya elecciones, ¿sabéis por qué? Porque en las elecciones nadie habla del cambio climático. ¿Sabéis que los desastres naturales están vinculados cada vez más con el cambio climático? ¿Cuántos terremotos necesitamos? ¿Cuántos tsunamis? ¿Cuántos tifones? ¿Cuánta desertización? ¿Cuánta gente migrando porque no puede vivir en las zonas en las que hacía su vida porque ya no hay posibilidades naturales? ¿Qué hacemos con las migraciones? ¿Qué hacemos con el envejecimiento de la gente? Donde es verdad que nuestras sociedades cada vez van envejeciendo. ¿Lo enfrentamos con un interés general o lo enfrentamos con los intereses solamente del sector financiero? Termino, fijaos, el neoliberalismo, es decir, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, la antigua Convergencia y Unió, el PNV, de la misma manera, tienen soluciones muy claras, muy claritas, ¿eh? Que hay problemas medioambientales, mercantilicemos más las cosas. Lo plantean, hasta los parques naturales hay que hacerlos privados. Que hay una crisis financiera, demos a la máquina de hacer dinero, porque eso sirve para que se enriquezcan los bancos. Que hay protestas populares, pues ley mordaza por un lado y acusémosles de terroristas por otro lado. Que hay terroristas, pues hagamos a toda la población sospechosa, que eso es lo que hace el pacto antiyihadista. Que hay migraciones, y esto no es nada gracioso, que hay migraciones, empecemos a disparar a la gente en la frontera para que no entre. Y os digo una cosa con absoluta claridad. Yo no quiero vivir en un país donde mi seguridad y mi tranquilidad pasa porque disparen a otros seres humanos. No permitamos que nos roben la dignidad con ese tipo de comportamientos. ¿Sabéis cuál es la respuesta que nos van a dar? Van a decir, no, estas medidas son las correctas, pero nos las van a envolver con cirugía estética. ¿Sabéis que uno de los gastos más altos cuando la gente es mayor es en cirugía estética? Decía alguien que pasa por ser como un premio Nobel, aunque no lo obtuvo, brasileño, decía que el mercado neoliberal, este mercado capitalista sin ningún tipo de inteligencia, estaba logrando que los viejos se gastaran mucho dinero en Viagra y las ancianas en operaciones de pecho para tener las tetas bien altas, pero ninguno de los dos se iba a acordar de para qué. Decía que, claro, en vez de estar metiendo dinero en las enfermedades como el Alzheimer, enfermedades realmente relevantes que podrían generar algún tipo, ¿no?, de beneficio social, se utilizaba, fijaos, simplemente, ¿no?, en cuestiones de maquillaje de la realidad, que al final no nos sirve para nada. Las soluciones las han dicho mis compañeros. La primera es no tener miedo, y creo que de eso ya hemos dado lecciones. La segunda es interiorizar aquello de que o luchamos juntos o nos van a ahorcar por separado. Tenemos que asumir que cuando nacimos como Podemos, nos planteábamos que nuestra voluntad era la unidad popular. Y dijimos con absoluta claridad que la unidad popular era la unidad de todos los que querían cambiar nuestro país. La unidad de toda la gente decente. Que no queríamos convertirlo en sopas de siglas, que son una suerte de reflejo impotente. Sumamos muchas siglas a ver si esas pequeñitas cabecitas de ratón dan la sensación de un león, pero no era cierto. Pero nosotros planteamos desde el comienzo que si el 80% de la ciudadanía estaba siendo golpeada por estas políticas que tienen que ver, por favor, y esto es lo más importante de lo que quería compartir con vosotras y con vosotros, están cambiándonos el contrato social. El artículo 1 de la Constitución lo están convirtiendo en papel mojado. España no es un Estado social cuando ya la mitad de los desempleados no obtienen seguro. Cuando hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza. ¿Cómo que somos todos iguales? Cuando hay, ya digo, es un 20% de la ciudadanía sometida a la amenaza de la pobreza. No somos un Estado de derecho por las presiones brutales que pone en marcha el Partido Popular y por fortuna, fijaos, por fortuna, los jueces y las juezas están aguantando. Por fortuna,
por fortuna, hay jueces que tienen el coraje suficiente para plantar cara a los que quieren doblarles el brazo. Y eso no es nada baladí en nuestra manera de entender las cosas. Y por eso, fijaos, en nuestras listas venían jueces de un enorme prestigio. El juez que instruyó el caso Noos, o la jueza que era portavoz de Jueces para la Democracia. Y no es extraño que vayan contra ellos, porque saben que esos jueces son los que tienen la posibilidad de meter en la cárcel a toda esta cuerda de ladrones que pretenden vaciar nuestra democracia. Y España está corriendo el riesgo de no ser tampoco un Estado democrático, porque nos están diciendo que sobre determinadas cosas no podemos opinar. No podemos opinar porque no nos dejan los mercados financieros, porque no nos deja la Troika, porque no nos deja Europa. Y yo os planteo que con el 1% no nos vamos a llevar bien. Para que el 99% pueda vivir decentemente, el 1% va a tener que compartir su riqueza con los demás. Los monopolios no pueden seguir enriqueciéndose a costa de que las mayorías no tengan luz, agua, vivienda, trabajo, alimento, medicinas. El sistema financiero internacional, no lo digo yo, lo dicen cada vez más organismos internacionales, comete terrorismo financiero. Y si en los años 30 tuvimos que luchar contra los nazis y no tenerle miedo, va siendo hora de que vayamos teniendo la conciencia de que hay un terrorismo financiero al cual hay que plantarle cara. Y no puede ser que los botín arrodillen a los políticos, tiene que ser al revés, que la ciudadanía ponga de rodillas al poder financiero si no cumple con la Constitución. Tenemos obligaciones territoriales, que hemos avanzado mucho, somos un país de países, y qué alegría poder decir lo mismo en Alcorcón, que en Basauri, que en Sevilla. Somos un país de países y queremos que España no se rompa, y porque no tenemos miedo a que España se rompa, por eso queremos preguntarle a los compañeros y compañeras que quieren un referéndum si quieren estar con nosotros, porque la mejor manera de que se queden con nosotros es confiar en preguntarles, porque se van a quedar, porque con un gobierno de Podemos nadie se quiere ir de España. Y lo último, de verdad, las soluciones pasan por tener conciencia. Decía el otro día Julio Anguita, en Córdoba, que estuvimos juntos, que los poderosos, decía Julio, que los poderosos ya no pueden cumplir su propia legalidad. Y ahí tenemos una herramienta muy poderosa. Tenemos que hacer que cumplan la legalidad. Y por eso nos hemos convertido nosotros en los garantes de que se cumpla el Estado de Derecho, de que se cumplan las leyes, de aplicar la Ley 25, de aplicar los elementos que nuestra Constitución nos brinda para que realmente los españoles y las españolas seamos iguales ante la ley. Es muy importante, fijaos también, que estéis muy atentos y atentas a la información, porque el bombardeo es brutal. El bombardeo es brutal. El periodismo pantuflo ya no es solamente el periodismo pantuflo, sino que está afectando al periodismo con el cual nos hemos educado durante muchos años. Han perdido cualquier atisbo de neutralidad y solo dirigen sus dardos en una misma dirección para intentar construir lo que quieren definir. Incluso, fijaos, hasta las encuestas. No tienen ningún tipo de pudor en prostituir las encuestas para que se parezcan a lo que ellos desean. Os digo que recordéis lo que hicimos los españoles y las españolas cuando, recordáis, descubrimos que el rey, que había salido diciendo que le partía el corazón la suerte de los jóvenes que se iban de España y desempleados, y estaba tan triste, que decidió ir a matarle elefantes a ver si se le pasaba. Y recordáis que nos enteramos porque tuvo un accidente, nos enteramos de que tenía una querida, cosa que a mí personalmente no me parece. Me parece bien que lo del poliamor, yo no. Habrá que discutirlo, ¿no? Pero lo que me parece que es un fraude es que este señor, todos los 24 de diciembre, nos diera lecciones de la familia católica, apostólica romana y luego viviera en adulterio. ¡Vaya cara dura! Aunque yo leía a Talleyrand, que era el canciller francés por excelencia, desde la Revolución Francesa hasta después, el eterno, que decía, hablando de los Borbones franceses, solo de los franceses, decía, es costumbre monárquica el robar,
pero los Borbones exageran. Decía que hagamos, recordáis que salieron todos los medios diciendo, no, pero si el rey ha hecho bien, si había pedido permiso al presidente, parece que no era muy verdad. Si no lo ha pagado él, y decíamos, peor. Si también cazaba Hemingway, decía, vaya argumentazo. Y recordáis que todos los medios salieron justificando, ¿recordáis? Pero nosotros no les creímos, no le creímos. Y por eso tuvo que salir diciendo aquella frase histórica de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Dicen que lo grabó 2 veces, por la complicación del mensaje. Yo siempre digo que me hubiera gustado que hubiera salido diciendo ay mísero de mí, ay infelice, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, lo grabó 2 veces. Por tanto, tengo que pediros, por favor, que estéis muy atentos a los argumentos, que busquemos las fuentes donde nos digan de manera objetiva lo que ocurre y que no seamos rehenes de las mentiras que tenemos que después desmontar en nuestros lugares de trabajo o en nuestros lugares de esparcimiento. Tenemos que defender, fijaos, defender de manera clara a todos aquellos que molestan al poder. Tenemos que darnos cuenta, fijaos, de que en las peleas, también en las internacionales, como lo que está pasando en Brasil, tenemos que entender que la derecha nunca se equivoca. Nunca veréis a Esperanza Aguirre, o a Rajoy, o a Aznar, o a Felipe González equivocándose en quién le dan sus apoyos. No, en cambio nosotros a menudo nos equivocamos y no nos damos cuenta de que ellos están construyendo esa internacional neoliberal que al final se vuelve también contra nosotros. Y si es verdad todo lo que os he dicho de que la solución pasa por construir conciencia, la conciencia en Podemos se construye desde abajo, en los círculos. No sabéis la alegría que me da de que tengamos como responsable actualmente de organización a Pablo Echenique, una persona que no viene de la política, una persona que viene de la discusión, una persona que se forjó en el 15M y una persona que entiende que en toda esta complejidad que tenemos por delante, la única manera de encontrar la luz es que vosotras y vosotros seáis quienes encendáis el candil. La única solución no pasa porque nadie desde arriba baje línea. No va a haber solución si no entendéis vosotros cuáles son las soluciones. Y por tanto, fijaos, cuando planteamos en estos 2 años, recordad la cantidad de veces que lo hemos dicho, si nos vais a votar solamente para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis. Votadnos si estáis dispuestos a seguir después colaborando para conseguir todas las transformaciones, porque no basta con tener el poder, tiene que estar después la gente ahí empujando. Lo sabéis en los municipios. Podemos estar en los gobiernos de los municipios, pero solamente si está la ciudadanía apoyando las transformaciones pueden llegar a buen puerto. Y por eso los círculos a los cuales hemos prestado menos atención durante estos 2 años, se convierten otra vez en el corazón de la posibilidad de una política alternativa. Y por eso os pido, por favor, regresad a los círculos, dedicadle tiempo a los círculos, entended que los círculos son lo más hermoso de Podemos, son el no partido de nuestro partido y es el espacio de vuestra propia construcción política. Los círculos, al final, fijaos, son ese espacio de las cuestiones y de la discusión. Siempre ocurre lo que yo siempre digo de Don Quijote, el que monologa siempre enloquece, como Hamlet. En cambio, el que dialoga nunca enloquece, como le pasó realmente a Don Quijote con Sancho. Hablaba con él y por eso nunca estaba loco. Decían que los fúcares, los banqueros, vendieron todos los molinos de Castilla y los privatizaron. Y por tanto, moler trigo era carísimo. De manera que cuando Don Quijote la emprendió contra el molino, no estaba loco, sino que era un adelantado de lo que queremos que sea Podemos. ¡Adelante! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!